Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de Servidores Públicos Unidos, Concilio 95 AFMI. Hoy, cumpliendo con nuestro deber de llevarle a nuestra matrícula las plataformas de los candidatos a la gobernación, acepto el reto, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, demócrata, Jesús Manuel. Así que, bienvenido. Gracias por la invitación a ustedes. Para mí es un placer estar aquí. Jesús, esto va a ser un diálogo ameno. Vamos a hacer unas preguntas, prácticamente fueron las preguntas que recogimos de varios de los presidentes de nuestras locales. Servidores Públicos Unidos es el sindicato más grande en lo que es el gobierno, en el gobierno central. Así que vamos a empezar con estas preguntitas y tú las contestas. ¿Qué criterios tomar en cuenta para nombrar a los jefes de agencia de usted salir electo como gobernador? Pues tiene que ser un criterio de mérito, por decirlo de alguna manera, de conocimiento de la persona de la agencia de la que se trate. Tenemos que, yo creo que despegarnos bastante de cualquier otras consideraciones que estén lejos de lo verdaderamente importante aquí. Yo creo que el país quiere un gobierno que funcione, que cumpla su propósito de rendirle los servicios a la gente, y para eso tú necesitas personas primero que tengan el compromiso de servicio. Que sepan que cuando uno va a trabajar al gobierno, pues no va allí a un trabajo part-time. Es un trabajo sacrificado, es un trabajo que requiere mucho compromiso. Segundo, honestidad. Cada centavo de una agencia de gobierno es un centavo público que no es ni del jefe de agencia, ni del gobernador, ni de ninguno de los empleados. Es del pueblo de Puerto Rico. Así que para mí el tema de la honestidad y la transparencia va a ser fundamental. Y tercero, el conocimiento de la operación de la agencia. Tiene que ser una persona que conozca la agencia que se le asigna, ¿no? No puede ser que llegue allí a aprender y a, ¿verdad?, tenerlo allí simplemente por alguna otra consideración que no sea el conocimiento. Y en eso pues uno tiene que evaluar también y darle la oportunidad posiblemente a personas que trabajan en la agencia, que la conozcan. Entre la evaluación que se haga, tiene que estar incluido eso como un criterio importante también a evaluar. Nosotros como sindicato tenemos la oportunidad de llevar una ponencia al Senado, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con los criterios, ¿verdad?, que tenga el gobernador en elegir su gabinete. ¿Qué importancia puede tener ese criterio de los representantes exclusivos, no solamente del Concilio 95, sino de los otros líderes sindicales que hay en todas las agencias? Es importante escuchar ese insumo, porque al final del camino son personas que trabajan en la agencia y que conocen las interioridades. Yo creo que sí, que es parte importante de la evaluación que se debe hacer. Ahora vamos con las distintas agencias en donde tenemos unidades apropiadas. Sé que son varias. Aquí tienes varios de los presidentes, tienes de Departamento de la Familia, de DACO, tienes de RV, tienes de PASAT, tienes del Departamento de Corrección, oficiales correccionales, tienes de Recursos Naturales, tienes el personal también de los compañeros de Servidores Públicos Unidos que son el parte del team. ¿Qué mejorarías? Y aquí voy por las agencias que CPU tiene, ¿verdad?, y representa. Y voy a empezar por Recursos Naturales, que en este cuatrenio estuvo tanto en la opinión pública, y sé que fui a varias vistas en la Cámara de Representantes convocada por usted, referente a las situaciones que estaban afectando no tan solo los recursos naturales y el ambiente, sino también la empleomanía dentro de recursos naturales. Recursos Naturales a mí me preocupa muchísimo. Es una agencia que la han convertido prácticamente en inoperante. Tiene una falta de recursos grandísima, especialmente recursos humanos. La fusión y la sombrilla esta que crearon, yo creo que en vez de mejorar, lo que hizo fue afectarla. Hay un gran conflicto de interés en esa sombrilla que se creó en el cuatrenio de Ricardo Rosselló. Parte de lo que nosotros miramos en esas vistas públicas fue cómo esa fusión, esa sombrilla, estaba mejorando o afectando el desempeño de la agencia. Y uno llega a la conclusión de que afectó muchas áreas de operación. Así que recursos naturales para mí es un tema importante porque yo tengo una gran conciencia en el tema ambiental, lo importante que es, y que hay mucho trabajo por hacer ahí. Y para tú poder hacer un trabajo efectivo tienes que trabajar con la agencia que tiene la facultad en ley para hacerlo. Así que yo creo que hay que revisar la creación de la sombrilla. A mí, yo tengo preocupaciones con esa sombrilla. Y número dos,
hay que retomar el tema de los recursos humanos y recursos de trabajo en recursos naturales. Yo no puedo, cada vez que yo veo un parque nacional o veo la situación en la que están hoy, tú no le puedes requerir a un grupo de empleados así de pequeño que cumpla con una función tan grande y tan amplia cuando le faltan recursos. Y yo creo que hay que trabajar en el tema de redistribución de recursos para que efectivamente puedan hacer el trabajo que les corresponde. Nosotros tenemos un problema bien grave en recursos naturales en cuanto a lo que es el reclutamiento de los vigilantes. De los vigilantes, sí. Es un cuerpo que tiene autoridad, ¿verdad? Como agente de orden público en sus funciones de lo que es proteger el ambiente y los recursos naturales, pero la cantidad de vigilantes que hay para poder garantizarle al pueblo lo que son los recursos naturales, esa es la protección de los recursos naturales y el ambiente, no va acorde con esa cantidad del cuerpo de vigilantes que se necesita. No, sin duda, sin duda. Ahí hay un problema de responsabilidades versus recursos disponibles. Y no, como dijo ahorita, no solo recursos humanos, recursos para trabajar, herramientas para trabajar, los vehículos y las otras herramientas que necesitan están en un estado, yo a veces te tengo que decir, hasta vergonzoso, que tengan vigilantes trabajando en las condiciones en las que uno sabe que los tienen. También tenemos la situación con la problemática de las bombas. Y el personal civil que no tan solo, ¿verdad? Lo que son los biólogos, los arqueólogos y todo ese personal científico que se necesita, que prácticamente tenemos uno por agencia, que también atrasa lo que es el proteger y el poder garantizar que todo se realice acorde a la protección de lo más valioso que tenemos como país, que son nuestros recursos naturales y el ambiente. Estoy claro, sé que hay varios problemas con eso. Yo tengo preocupaciones administrativas sobre cómo se maneja esa realidad, pero yo creo que todo está relacionado con una agencia a quien se le han dado unas obligaciones grandes, con pocos recursos y a la misma vez con un manejo administrativo cuestionable en muchos aspectos. Así que esa secretaría es una secretaría que hay que atenderla con mucho detenimiento, tiene que tener personas con conocimiento y con compromiso ambiental y de cuál es su rol, que tampoco se convierta en un obstáculo para desarrollo económico, porque uno puede hacer el balance en desarrollo económico y el cuidado y la protección ambiental. Pero ahí está ese balance, ¿verdad? Más recursos humanos y personal que de verdad tenga el compromiso de hacer el trabajo que le corresponde. Es una agencia que tiene un rango constitucional, así que es una agencia importante. Ahora vamos con DACO. Ahí tenemos el presidente de DACO. DACO. DACO es una agencia que tiene muy poco personal para todo lo que debe. Sí, yo conozco DACO. El reclutamiento, tenemos unos inspectores, incluso ayer estuve reunida con un grupo de inspectores de pesas y medidas y me dieron una historia de cómo es que se crean las pesas y medidas, que tenemos que tener como país un inspector que tiene que estar certificado por una agencia federal, que solamente tenemos uno. Nos hablaron del plan de clasificación, pero pues en esa conversación yo me fui verificando más lo que es todos los inspectores y todo el personal de DACO y la importancia que tiene en ejercer sus funciones que también benefician lo que es el Fondo General, porque es la realidad. Ellos tienen la potestad de multar, tienen también la potestad de arrestar si están si los comerciantes no están cumpliendo con las leyes. Y obviamente, ¿qué buscamos para garantizar también los derechos de los consumidores? Pues tiene que haber una agencia que está en la capacidad de poder defender esos derechos. DACO es una agencia, y mucha gente no lo sabe. DACO es una agencia que tiene una facultad de ley amplia. Es una agencia que tiene un poder de poder hacer muchas cosas en momentos de emergencia, incluso que el país no tiene mucho conocimiento ni mucha visibilidad de lo que ocurre allí. Pero yo fui empleado de DACO. Sí, yo fui empleado de DACO en el 2005 hasta el 2009. Y lo que es DACO hoy no es lo que era en aquel momento en términos de, incluso del personal, me refiero. Ahí, y ya en aquel momento habían pocos inspectores, pero después de la ley 7 en adelante, esa cantidad de inspectores ahora mismo hacen milagros y de tripas corazones con los recursos que tienen. Vivimos en un momento de inflación alto, vivimos un momento de un aumento en el costo de vida que está afectando la operación, la calidad de vida de la gente, y DACO tiene un rol importante en eso. Ya yo he adelantado que el secretario o la secretaria de DACO que yo designe, una vez juramente como gobernador, la primera encomienda que tiene es llevar un caso a los tribunales, un pleito de clase contra Luma
por las pérdidas que hemos tenido los pasados 3 años los consumidores a raíz de su negligencia y de su mal desempeño. Eso es un rol que tiene el secretario de DACO y una facultad que tiene el secretario de DACO en ley. Así que para mí es importante, mucho más en momentos en que el alto costo de vida está afectando las posibilidades de la familia puertorriqueña. Así que es una agencia a la que hay que darle mucho cariño. Si requiere reevaluación y una reestructuración con los tiempos, como todo en el gobierno, pues hay que mirarla a profundidad, pero estoy muy claro y consciente de la función que rinden y de las carencias de personal que tienen. Ahora vamos con familia. Familia es una de las agencias más difíciles que nosotros podemos decir, ¿verdad? Para poder manejar, en el sentido de que son 5 administraciones, son 5 administraciones con distintas funciones cada una, y todas sus funciones, a nuestro entender, son esenciales, ya que trabajan las trabajadoras sociales para evitar lo que es el maltrato de menores, de envejecientes, lo que son las pensiones, ¿verdad? Asume también lo que son los beneficios que se le dan nosotros decimos el PAN, ¿verdad? El PAN, pero también tenemos allí personal de oficina. Es una agencia que yo creo que la mayoría, al igual que la mayoría de la mayoría de las agencias, pero en esta agencia como tal, no se garantizó ni siquiera los años de servicio, ni las facultades que tenían para, ¿verdad? De sus funciones. Vimos cómo aumentó prácticamente las muertes de niños, ¿verdad? Por la falta de personal en cuanto al reclutamiento de trabajadoras sociales. Vimos que realmente la agencia como tal en su facultad no le prestó la atención que nosotros entendíamos que le tenía que dar a esta problemática de los maltratos de menores, maltratos de envejecientes y de todos los servicios que da. ¿Qué podemos hablar de familia? Familia tiene uno de los retos más grandes que tenemos como gobierno. La crisis de servicios esenciales que nosotros vivimos hoy, por muchas razones, la quiebra es una de ellas. La poca vigencia del gobierno en tiempos actuales es otra. Y el aumento de la población de adultos mayores es otro reto grande que va a tener, que tiene ya, pero que va a seguir teniendo y va en aumento el Departamento de la Familia. Mi esposa es psicóloga y ha tenido que lidiar con los problemas que el sistema le crea a los profesionales que como ella hacen ese trabajo cuando tienen que atender niños o niñas con situaciones de maltrato. Y yo tengo grandes problemas con la manera en que el Departamento de la Familia está atendiendo esa realidad. Demasiada burocracia, falta de recursos. Hay un enfoque que aunque ahora se aprobó legislación un poco dirigido más a lo que es el Family First, no redunda en un servicio en que le den las condiciones a los empleados por la mentalidad que sea para que dé un servicio como el que el país necesita. Así que familia merece y necesita una reestructuración grande y un fortalecimiento de sus recursos para los casos de maltrato, pero también para los casos de abandono y de maltrato de adultos mayores que van en aumento. Puerto Rico es un país que está envejeciendo y para el 2030 ya casi va a ser el 30% de la población de adultos de 60 años o más. Adultos que probablemente están solos aquí porque sus hijos tuvieron que irse a trabajar fuera de Puerto Rico o porque no tuvieron hijos, ¿verdad? O por la razón que sea. Y el Estado tiene también una responsabilidad. Así que en ese sentido, yo estoy muy claro y consciente de los problemas del Departamento de la Familia y lo veo como uno de los principales retos para cambiar la tónica de la manera en que se hace gobierno en Puerto Rico. Una cosa que no he dicho, que la tengo porque aplica a todas las preguntas probablemente. Yo creo que el modelo de gobierno que nosotros tenemos hoy es un modelo que ya expiró. Y cuando hablo del modelo de gobierno, no hablo del estatus, hablo de la forma en que nosotros hacemos gobierno. Hoy el gobierno de Puerto Rico es uno vertical, donde el gobernador está encargado de que todos los servicios se den y prácticamente es el protagonista exclusivo de que eso ocurra. Eso en un momento funcionó, pero ya no funciona. Tenemos una cantidad histórica de dinero, pero los servicios no llegan a la gente como quiera. O sea que hay un problema en la operación. Yo lo veo más como un modelo, en vez de vertical, más horizontal. Yo creo que el gobierno tiene que entender que ya no puede solo. Tiene que traer a la mesa otros jugadores de la sociedad. Y por ejemplo, en el caso del Departamento de la Familia,
pues sí, el gobierno estatal va a tener un rol con familia, pero tenemos que para esos problemas sociales que enfrentamos hay que traer a los municipios y hay que traer a las sin fines de lucro y a las organizaciones de base de fe y a la empresa privada y a la academia para que como sociedad podamos atender un problema con la responsabilidad principal del gobernador, pero con distintos jugadores en la mesa que nos puedan ayudar a que esos servicios se den. Eso posiblemente provoca que nosotros reestructuremos la forma de darle incentivos a las sin fines de lucro, que yo necesite que se creen más sin fines de lucro para atender a adultos mayores y yo darle un incentivo o darle espacios públicos para que puedan tener posiblemente oficinas o espacios de vivienda para adultos mayores, que familia pueda ayudarlos a atenderlo, pero que sea una operación horizontal de mucha gente, muchas organizaciones trabajando para un fin común en vez de solamente el gobierno, porque ya vemos que no funciona. Uno de los programas más agresivos que yo tengo en mi plan de gobierno, que yo creo que es el proyecto de justicia social más grande que nosotros vamos a presentar en décadas, es el Fondo de Ayuda para Adultos Mayores. Ese fondo es un fondo de 225 millones que viene del superávit del gobierno, en el que yo quiero crear un programa especial de cuidadores para adultos mayores para llegar hasta 25,000 familias con cuidadores de 4 o 5 días a la semana, 4 o 5 horas diarias, junto con los municipios, porque la cantidad de nuestros viejos que necesitan cuidadores es gigantesca. Los municipios hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Hay un programa más pequeño en familia que me parece que es de 8 o 9 millones para eso, pero el dinero no es suficiente. Así que familia tiene que estar involucrada en ese programa, pero los municipios tienen que ser la fuente principal de ayudarnos a identificar esas necesidades para con ese fondo suplirlo. Ese fondo ayuda a los que necesitan cuidado, pero ayuda a la familia, que tiene que encargarse hoy de esa realidad. Principalmente a las mujeres. El 80% de los cuidadores en Puerto Rico son mujeres. Y son mujeres que tienen otras obligaciones, que tienen su empleo y que tienen sus hijos y que tienen que sacrificar tiempo para atender esa realidad y que a veces no pueden aceptar ni un ascenso en el trabajo porque eso representa más tiempo en el trabajo, pero tienen que cuidar a un ser querido y no pueden hacerlo. Así que ese programa, que es bastante agresivo, va dirigido a crear las condiciones para que nosotros podamos llegar con servicios a la gente, y en eso el Departamento de la Familia va a ser fundamental. Vamos ahora con DITOP. DITOP, DITOP están los peajes, las multas que te salen después de 10 años y la necesidad de empleomanía, de DITOP, que nosotros tenemos ahí, los representamos. Incluso en el plan de clasificación a mí me estuvo curioso que clasificaron a todo el mundo en el mismo puesto, pero es el puesto que menos cobra. Así que el de recursos humanos es inspector de licencia o algo de renovación de licencia. Allí todo el mundo tiene el mismo puesto, pero no hace las funciones del puesto según el plan de clasificación. Y tenemos muchos reclamos de los compañeros de DITOP porque obviamente ya hoy en día en Puerto Rico ni en ningún estado de la nación americana tú sobrevives con un salario base de 1,900. Y de igual forma vemos cómo la ciudadanía llega a recibir los servicios y los compañeros que nosotros representamos son los que cogen ese feedback, ¿verdad? De que van de mal humor porque pues el peaje me están cobrando esto, no me atendieron rápido porque no estaba el personal. ¿Cómo vamos en su plataforma? ¿Cómo se va a trabajar DITOP? Bueno, DITOP, primero el tema del plan de clasificación es importante porque nosotros sabemos que hay una insatisfacción grande con el proceso, no solamente en DITOP, en prácticamente todas las agencias. En nuestro plan de gobierno, nosotros planteamos específicamente que entendemos que hay que hacer una revisión de ese proceso y ver qué pasó, qué falló, cuál es la situación. Sé que hay muchos casos que están apelándolo a la comisión. Eso va a demorar años posiblemente en que vean esos casos, porque sabemos cómo funciona. Pero sí tenemos como parte de nuestro plan de gobierno el tema de la revisión del plan de clasificación. DITOP, yo creo que nosotros tenemos que buscar realmente cuál va a ser el rol del DITOP en el Puerto Rico de hoy, ¿verdad? DITOP tiene que ser una agencia que trabaje con la infraestructura. Tiene que ser una agencia que simplifique los procesos de los conductores y de la gente a quien le sirve para que la gente tenga cada día procesos más fáciles de hacer. Que yo creo que han comenzado a dar esos pasos, ¿verdad? Siempre hay espacio para mejorar. Pero el rol de carretera va a ser fundamental en el Puerto Rico del futuro, ¿verdad? Con tanto dinero federal que hay para invertir en carreteras,
Tenemos que crear un organismo de gobierno que pueda ser ágil y permitir que esos proyectos puedan salir adelante sin tantos obstáculos. Tenemos que insertar a los municipios en colaboración con carreteras para poder ayudarnos en la infraestructura de carreteras. Eso es una realidad. Así que DITOP, que también es una agencia de las agencias principales del gobierno, va a tener un rol fundamental en la medida en que nosotros tenemos una infraestructura sumamente afectada, sumamente deteriorada, que necesitamos poner al día. Y para eso nosotros necesitamos un departamento de transportación ágil, departamento de transportación con recursos, quizás simplificar unos procesos en una parte de servicios para poder fortalecer otras áreas que necesitan más personal. Y por eso yo creo que los sescos son un área que tenemos que continuar trabajando para facilitar las condiciones laborales. Obviamente el tema salarial es importante, tú lo mencionaste aquí. Un salario de 1.900, un salario en estos tiempos no le da a nadie para vivir. Esa es la realidad. Así que sí, es de esas agencias que también tienen que inyectarse recursos y una visión de cuál es el rol en el 2025 con la realidad de los fondos federales y todos los proyectos de reconstrucción que hay, muchos de ellos que recaen sobre carretera, sobre DITOP. Vamos ahora con ARV. En ARV vimos, el sindicato señaló que RV. señaló el atornillamiento que hubo en estas últimas semanas, incluso en donde la administradora se creó un puesto para que la administradora pasara a uno de esos puestos, se repartieron un sinnúmero de puestos también, que nosotros le decimos atornillados, ¿verdad? ARV le da un servicio a una población bien particular y es un servicio importante porque pues conlleva que esa comunidad se sienta servida, claro. y que tiene muchas cosas para ofrecernos. De igual forma, hay salario, hay áreas de clasificaciones que también no fueron bien renumeradas, pero en cuanto a DITOT, adicional de que ARV, perdón. En cuanto a RV, ¿cuál sería el plan de? Yo creo que hay que mirarlas todas en su justa perspectiva. Lo primero que tenemos que hacer es un poco tener conocimiento interno de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Son 123 agencias. Digo, algunos dicen 120, otros dicen 123, otros dicen 100. Son más de 100 agencias. Yo sé que ARV tiene una situación de un problema con el tema del plan de clasificación, porque en vistas públicas tuvimos personal de ARV que nos hicieron unos planteamientos que creo que en aquel momento estaban ante la Junta de Supervisión Fiscal todavía en consideración. No sé en qué redundó ese proceso. Lo ganamos. Lo ganamos. Ok, pues hay un paso adelantado ahí. Pero yo sí creo que las determinaciones en todas las agencias, esto no va para unas sí, para otras no, tienen que venir incluidas con un periodo de conocimiento real de lo que está ocurriendo ahí. Para eso son el tema de las vistas de transición, para uno ver bien, tener visibilidad de lo que ocurre dentro de cada agencia. Pero en términos generales, yo veo un gobierno de Puerto Rico que está carente de recursos humanos y de otro tipo de recursos en todas las agencias. O sea, la visión de mucha gente de que el gobierno de Puerto Rico es bien grande en términos de reclutamiento, y eso provocó los despidos de la Ley 7, y eso provocó un montón de recortes en los últimos 15 años. Yo creo que nos ha ido dando en la cara con el tema de que lo que provocó fue un detrimento de los servicios a gran escala. Porque se le sigue exigiendo lo mismo a la agencia, pero con menos cantidad de empleados, con menos recursos. Y se retira uno y se congela, y se retira otro y se congela. Y cuando vienes a ver, tienes una cantidad reducida de empleados con salarios de hace 15, 20 años atrás, con las mismas obligaciones, sin haber subsanado, sin haber quizás utilizado tecnología para facilitar el trabajo o agilizar los trabajos que tienen los empleados con una fatiga en términos laborales y unas agencias que no dan el servicio que realmente se esperaba para aquellos que tienen la teoría de que tú tienes que recortar en las agencias, hacerlas más pequeñas y te van a funcionar. Yo creo que ARV tiene una responsabilidad, como tú dices, con una población que necesita unos servicios especializados, que también es una población grande y que necesita una voz y necesita mejores servicios. Pero mi compromiso es que yo quiero familiarizarme correctamente con lo que está ocurriendo en cada una de esas agencias para poder tomar las determinaciones correctas. Mi visión de gobierno es una en el que el gobierno dé los servicios de manera efectiva. Mi plan de gobierno va dirigido a atender prioridades de la gente. Yo me estoy alejando del tema ideológico, las obsesiones ideológicas
de un bando y del otro y de los extremos de uno y otro que nos tienen peleando los 4 años por asuntos ideológicos. Yo me estoy alejando de eso y trayendo una agenda que va dirigida al ser humano. Como yo le doy servicio, yo cumplo con mi rol de dar servicio. Y para eso yo tengo que tener el insumo de los empleados, de la gente que todos los días ve lo que está pasando ahí, de los que reciben el servicio. Y en parte regreso a la primera pregunta, en términos de las personas que van a dirigir las agencias, pues tienen que ser personas que conozcan el funcionamiento y que me puedan ayudar a mí a mejorar el funcionamiento de las agencias. Ciencia forense. Un ejemplo de una sombrilla que le hizo mucho daño a las agencias, terminaron sacando ciencias forenses y después de eso para acá, pues yo imagino que no tendrá una operación perfecta, pero ha mejorado sustancialmente a lo que escuchábamos públicamente cuando estaba dentro de la sombrilla. Así que nada, no sé por dónde va la pregunta, pero Sí, hay que hacer esa observación. realmente ciencia forense, luego que se separa de la sombrilla, tengo que decir que incluso el plan de clasificación, la jefa de agencia de ciencia forense lo hizo junto al sindicato. El sindicato estuvo analizando lo que fue la remuneración, las clasificaciones, incluso los reclamos, aunque no todo el mundo estuvo contento, ¿verdad? Esos reclamos ella se comprometió también, aunque se hayan radicado en la comisión, a analizarlos individualmente, y hay uno que otro que ya hemos logrado que sea a favor, ¿verdad?, del trabajador. Así que ciencia forense prácticamente pues, sería el reclutamiento de investigadores, tener más equipo certificado, los patólogos y personal que se necesita para que entonces todo lo que tenga que ver las funciones de ciencia forense, pues entonces corra como debe ser. Pues, es un ejemplo. Yo viví esa crisis en ciencias forenses porque cuando explota la crisis, por decirlo de alguna manera, yo era miembro de la Comisión de Salud el cuatrienio pasado y tuvimos vistas públicas allí con aquella situación de los vagones y con todos los problemas que hubo y redundó en que después se aprobara legislación para sacarla de esa sombrilla, para sacar la agencia. Y yo tengo que decir que después de eso se ha visto una estabilización. Estoy seguro que hay asuntos que trabajar, pero no es el caos que había. Así que a veces los gobernantes toman decisiones y después no se atreven a decir, caramba, esto fue un error. Déjame encabullar y volver a tirar. Y eso hay que hacerlo. O sea, si uno tiene el convencimiento de que una decisión es la correcta y tú la ejecutas y en el camino te das cuenta que hubo un error en la ejecución o que no, esto no era necesariamente así, yo prefiero detenerme y decir, espérate, esto hay que corregirlo aquí antes de empeñarme en seguir con algo que no funciona y que redunde en un desastre como por donde iba Ciencia Forense. En el caso del DCP, que yo he dicho que yo lo voy a eliminar, esa es mi posición. Sería la mejor opción. Esa es mi posición. Ninguno de los negociados está mejor que como estaba antes del DCP. Punto. ¿Era una buena idea? Probablemente en el papel, cuando se iba a implementar, parecía una buena idea, pero algo pasó en el camino. O nunca lo fue, o lo que hicieron al ejecutarla dañó una buena idea. Eso sabremos algún día qué fue lo que pasó ahí. Pero ciertamente es un ejemplo lo que pasó con ciencias forenses de que no funcionó y de que hay que corregir lo que no funciona. Educación. Nosotros tenemos los miembros que trabajan en las regiones, son representados por nosotros que Son prácticamente... administrativos. Educación, todos los cuatrenios educación es la agencia que más issues tiene por el mal manejo de fondos, por los contratos a amigos del alma, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su plataforma, ¿cómo visualiza educación tanto a los trabajadores como el servicio que debe presentar, Mira, que debe prestar el departamento? Yo tengo que empezar diciendo porque educación para mí es el ejemplo de todo lo que nosotros tenemos que cambiar. Yo soy un estudiante de escuela pública toda mi vida. Mis hijos también, mis hermanas, mis papás, toda mi familia. Así que yo atesoro y valoro el Departamento de Educación. Lo que tengo hoy se lo debo al Departamento de Educación. Pero hay que aceptar que en el camino se ha ido deteriorando rápidamente y que el departamento hoy no prepara a los estudiantes para los trabajos del futuro. Mi plan de gobierno es bastante agresivo en temas de educación. Primero, la descentralización del sistema. Yo creo que es una acción que hay que hacer. ¿Por qué? Porque tienes que quitarle el control a los políticos del Departamento de Educación. O sea, en la medida tú tengas los políticos desde San Juan tomando decisiones de operación abajo
en las regiones, en las escuelas, pues ya el germen de la politización dañó lo que debería ser un sistema, un departamento que sirva para el futuro del país y no para los intereses de un político. Así que, ¿cómo tú le quitas a los políticos el control del departamento? En términos de lo que te acabo de mencionar. Bueno, pues tienes que acercar el poder decisional a las comunidades escolares. Yo sé que el Departamento Federal está promoviendo una descentralización a nivel de región, que ha tenido muchos problemas, que hay un proyecto piloto, que yo creo que es el camino correcto, pero bien hecho. No puede ser una cosa también de politización, de poner ahí los panas en esas regiones o en esas ores o en esa, como quieran llamarla, para que traslades el problema de nivel central, lo traslades a las regiones. Yo creo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien y además hay que hacerlo un poquito más cerca de las comunidades escolares. Esa descentralización debe llegar a los distritos escolares, donde esos distritos tomen decisiones de operación diaria para garantizar el buen funcionamiento. Eso te va a permitir darle un mejor servicio al estudiante, pero también te va a permitir fortalecer el liderato en las escuelas. Te va a fortalecer ese liderato de los directores, de las directoras, de los maestros, del personal que atiende las regiones, porque ya depende más sobre ellos que sobre alguien en San Juan el que funcione bien la cosa en el sistema, ¿no? Así que yo creo que ese proceso hay que terminarlo. Creo que hay que despolitizar el tema de educación. No, eso no funciona. Y tengo un compromiso genuino con hacerlo, porque creo que es lo correcto. Creo que hay que encaminar una reforma de currículo. El currículo que tenemos, hay que fortalecer las materias básicas, como el español, etcétera, pero hay que traer materias, hacer disponibles para los estudiantes, para los retos del futuro. Los trabajos que hay cuando esos estudiantes se gradúen no son los mismos que veían cuando nosotros nos graduamos. Las destrezas que ellos necesitan no son las mismas que necesitábamos nosotros. Así que hay que fortalecer con nuevas materias que los preparen para eso. Hay que atender el tema del rezago escolar. Nosotros tenemos un programa que se llama Cero Rezago, que busca en un periodo de 4 o 6 años eliminar ese rezago con unos programas especiales, por ejemplo, de bajar la cantidad de estudiantes por salón, que ahora hay menos estudiantes. Debemos poder hacerlo, especialmente en los grados primarios, de tener una política pública de 0 celulares en la hora de clase. Los celulares están en su bulto, pero mientras el maestro o la maestra esté dando clase, el celular no se puede estar utilizando. Tenemos que establecer un programa de mentoría para los estudiantes más agresivos, más consistentes, para fortalecer las destrezas de lectoescritura de los estudiantes. Y hay que atender la calidad de condiciones de trabajo de los maestros y de los directores. ¿Por qué? Porque ese es el liderato escolar. Hay un reto grande con el salario de los maestros, hay un reto grande con la carrera magisterial, hay un reto grande con el retiro, que pues mi compromiso es trabajar incansablemente para poder atenderlo de manera responsable, pero siendo claro de que mi posición siempre ha sido una defensa de esos derechos. Esa ha sido mi posición como legislador, el primer cuatrenio y el segundo, y es lo que haré como gobernador. Nosotros también tenemos un grupo de trabajadores en la Comisión de Seguridad de Transporte. Tenemos inspectores. De la Comisión de Servicio Público. Esa agencia, ¿cómo está plasmada en tu plan de trabajo? Mira, esa agencia, yo no te puedo decir que la tengo dividida por agencia, sino que tengo un compromiso de trabajar con los servidores públicos de cada agencia para atender las particularidades y las necesidades de cada agencia. Sí me llega que hay asuntos que atender en la comisión, porque en distintas reuniones que uno tiene le traen asuntos sobre distintas agencias. Pero es un tema que tengo que discutirlo con el equipo, ¿no? Con la gente que trabaja allí y con las personas que se sirven de esa agencia. También sufrió una reestructuración. Yo creo que hay que evaluar todas esas reestructuraciones que se hicieron el cuatrenio anterior para acá y ver cuáles han funcionado y cuáles no. Y las que no han funcionado hay que buscar cuál es el mecanismo de atender esa realidad. Así que en ese sentido, mi compromiso pues también es ese. Ahora vamos para dejar corrección para lo último, ¿verdad? Usted sabe, yo tengo ¿Por qué dos será? ¿Por qué sombreros. será? Tengo 2 sombreros. Soy la presidenta del Concilio 95, pero también soy la presidenta de una de las locales de corrección, que es la de oficiales correccionales, que tengo que señalar que usted desde el principio ha estado bien atento no tan solo a las situaciones de los oficiales correccionales o del cuerpo de oficiales correccionales, sino también a lo de nuestros compañeros de nuestra otra local, que es PASAT, que es la de, como uno dice, Grillete, también a la de nuestros compañeros de la Junta de Libertad Bajo Palabra y también a los compañeros que tenemos civiles en instituciones juveniles. También tengo que señalar que usted tuvo palabra, y esto es importante. Ustedes, cuando nosotros, el sindicato
Alianza Correccional Unida señaló que el Capitolio se estaba llenando por destaque de oficiales correccionales, usted dio la voz de alerta y dijo, yo no voy a sacar a ningún oficial de destaque en mi oficina, y así mismo fue, y como líder sindical de los oficiales correccionales tengo que decirlo, que usted cumple su palabra, usted dijo no y así mismo fue, y eso es bien importante. Adicional, cuando comenzamos a legislar lo que fue el aumento de salario de los oficiales correccionales, aunque el Senado no quiso radicar la enmienda, el primero que dijo, cuando llegue aquí a la Cámara de Representantes, vamos a mejorar ese proyecto, vamos a garantizarle el salario base y el aumento de salario de los oficiales correccionales, del cuerpo de oficiales correccionales, porque no solamente legislamos para los oficiales, legislamos para el cuerpo de oficiales correccionales, legislamos para los agentes de PASAT y legislamos también para nuestros hermanos de instituciones juveniles. Y usted fue el primero y prácticamente fue el defensor que tenían los oficiales correccionales en el Capitolio. Y yo como líder sindical, como presidenta de Alianza Correccional Unida, este es el sombrero que tengo puesto ahora mismo. Yo le tengo que decir gracias porque usted cumplió con su palabra. Incluso es el único candidato que en su plataforma para el Departamento de Corrección describió las necesidades del Departamento de Corrección como se deben describir. A los miembros de la población correccional hay que darle esto y a los trabajadores hay que darle esto. Y lo tengo que ser, ¿verdad? Tengo que señalarlo y tengo que ser enfática en que, aunque no es empleado del Departamento de Corrección, conoce las necesidades tanto de la población correccional como la de los trabajadores. Y fue el único que mencionó en su plataforma que los 746 que nos deben a este grupo de trabajadores hay que pagárselo. Así que antes de entrar con las preguntas, quería hacer, ¿verdad? Darle las gracias porque independientemente la ideología política que puedan tener mis compañeros, como presidenta y la voz de los oficiales correccionales principales, yo tengo que reconocer cuando un político cumple su palabra y es un político que siempre ha luchado desde su silla como representante por los oficiales correccionales. No, te agradezco eso. Ha sido... Yo cuando comencé como legislador, por alguna razón, comencé una relación de trabajo estrecha con corrección. Y reconozco en el caso de los oficiales, y hay muchos más, yo sé que están los, ¿verdad?, los técnicos sociopenales y muchos otros que trabajan en condiciones bien difíciles, pero bien difíciles. Y sí, siempre he tenido un compromiso con la gente de corrección. Creo que hacen un trabajo que muchas veces la gente no ve, porque están en una institución correccional, con las situaciones que ocurren allí, con el estrés que eso genera. No es cascarita de coco, como dicen por ahí. Así que yo recuerdo una pelea que tuvimos que dar con el tema del aumento de los oficiales en un presupuesto de la Cámara. Me acuerdo, eso fue este cuatrenio. Cuando ese proyecto bajó, que los 15 millones aquellos que eran para los oficiales de corrección, me acuerdo que yo viré las partidas y no estaban. Y tengo que agradecer también a muchos de mis compañeros de caucus, porque en una reunión de caucus yo paré la discusión y no había votos para aprobar el presupuesto si no estaban los 15 millones allí. Y obviamente para eso necesitaba compañeros que estuvieran a mi lado en esa pelea. Así que sí se dio esa pelea y al final se incluyeron y con todas las altas y bajas que pasan en la Asamblea Legislativa se logró aprobar. Pero creo que realmente es lo justo para esos trabajadores que se lo ganan todos los días. Así que el Departamento de Corrección no solamente son oficiales correccionales o el cuerpo de oficiales correccionales, tenemos a los agentes de PASAT y me gustaría que nos explicara el sistema de grilletes que tiene una necesidad enorme porque han cambiado las leyes para proteger a las víctimas de violencia doméstica, tienen un sistema de monitoreo que nosotros entendemos que no es el que debe ser o no se ha dado el adiestramiento real para poder garantizarle la seguridad a las víctimas. ¿Qué tiene en su plataforma para este grupo de trabajadores que no tan solamente son agentes, también tenemos los trabajadores sociales y los sociopenales que están dentro de los tribunales, que tienen unas funciones que carecen de personal? ¿Qué tenemos para la plataforma de PASAT? Yo sé que lo primero es que tenemos que hacer una revisión profunda de lo que está ocurriendo allí. Yo sé que ha habido problemas con contrataciones que se han hecho con compañías, que yo he tenido planteamientos públicos sobre eso, porque ha habido
cuestionamientos por la contratación y los sistemas que están utilizando. Y fallas que se han dado en el proceso de grilletes que le han costado vida a personas. Y recuerdo el caso de una mujer, yo creo que fue en San Sebastián. San Sebastián. No se me olvide ese caso porque estuve en la discusión pública y yo estuve bastante activo porque me llegó mucha información de que falló el sistema y que la compañía seguía estando allí sin ninguna consecuencia. Y yo creo que lo primero que hay que revisar es si los contratos actuales son eficientes, si no lo son, cuál es el sistema que tenemos que tener en su lugar y tener la garantía de que el sistema que tengamos sea uno eficiente y que haga el trabajo que merece, porque si hay una agencia, hay muchas, ¿verdad? Pero esta agencia, si falla, le puede costar la vida a alguien. Que ya ha pasado. O sea, esto no es una agencia que aunque sea importante, pues si hay un error se puede subsanar. Aquí no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y en ese sentido tiene que ser una operación que aunque no va a ser perfecta, porque nada lo es, esté cerca de serlo. Y yo comenzaría con una revisión profunda de lo que está ocurriendo allí para ver si esos contratos son efectivos y si no son efectivos, adelantar el mecanismo que sea necesario para tener allí un sistema que funcione y le sirva a la gente para lo que es, para que le dé seguridad. Pero estoy muy comprometido con eso porque he estado bastante inmerso en discusiones sobre el tema y sé que hay trabajadores allí porque a mí los conocí en algún momento, muchos de ellos, que están muy preocupados con lo que ocurre y que están dispuestos a ayudar y que están dispuestos de buena fe porque creen en su trabajo, conocen la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Lo que necesitan es que alguien los escuche, lo que necesitan es que los tome en consideración y ser parte de la solución. No verlos como un ente aislado por allá que no tienen nada que aportar. Yo creo que en ese sentido el gobierno tiene que aprender mucho de las experiencias del pasado. Y hago mucha mención porque cuando vimos la plataforma, incluso lo hablé con los compañeros oficiales correccionales, con los delegados, porque independientemente de nuestra función de ver al vida y propiedad, nosotros como líderes sindicales creemos en la rehabilitación. Claro, yo Y también. sabemos la importancia de la rehabilitación y la importancia de los servicios que hay que darle a estos ciudadanos que no se adaptaron a la sociedad. Pero una cosa es servicios y otra cosa son privilegios que no vayan acorde, ¿verdad? A lo que es la rehabilitación y que atente contra la seguridad, que ese es el señalamiento prácticamente que hace el sindicato, la seguridad y la disciplina que debe existir en este proceso de rehabilitación para que este ciudadano cuando vuelva a la sociedad realmente sea un ciudadano productivo y que no vuelva a hacer un reingreso a la minuta De correccional. acuerdo. Así que vamos ahora con unos temas generales. Y Ha sido como un debate aquí. vamos a hablar de retiro. Y de retiro, yo sé que le quieren echar culpa. Le quieren echar culpa. A mí. Ajá. Ah, ok. Y aunque salieron y por fin el exgobernador dio su posición y por fin yo decía que lo diga, que eso fue un problema que él heredó y que tuvo que tomar unas decisiones que no fueron favorables para los compañeros de la Ley 1 y la Ley 447, pero por fin salió. Pero, ¿qué en su plataforma tiene para el retiro? Porque todavía tenemos compañeros de la Ley 1 y la Ley 47 que independientemente cuando entraron al gobierno tenían unos beneficios de retiro que prácticamente por el mal manejo o porque nunca quisieron aceptar que el sistema de retiro realmente no les iba a garantizar, porque el sistema de retiro siempre estuvo mal, porque tienes que dar esto pero no recoges esto, por lo tanto en algún momento el sistema de retiro iba a caer, que de mala pata pues le tocó a una administración y aunque se han hecho acuerdos para mejorar y garantizar el retiro de estos compañeros, seguimos estando en la posición que esos acuerdos, independientemente, no son los mejores para los compañeros de la Ley 1 y la Ley 447. Ese es un tema que va a ser recurrente, ¿verdad? Porque yo creo que todo el mundo coincide, digo, la mayoría, no voy a decir todo el mundo. Mi posición es que nosotros tenemos una deuda todavía con los retirados. Yo soy un legislador a partir de 2017. Así que todo lo que ocurrió antes de eso, pues yo no era legislador, no era funcionario electo, no era jefe de agencia, no, ¿verdad? Yo nadie me lo puede achacar a mí
responsablemente. Quien lo quiera hacer por materia política, pues me achacarán hasta, tú sabes, lo que se les ocurra. Pero mi récord en lo que tiene que ver conmigo sí demuestra que yo soy un legislador que ha peleado a favor del retiro. Cuando llegó el plan de ajuste a la legislatura, en el 22 me parece que fue eso, venía con un recorte de pensiones, de las pensiones de 2000 en adelante. Yo no sé si la gente recuerda eso, pero la primera versión del plan de ajuste que llega a donde nosotros permitía un recorte y yo me acuerdo que había gente celebrándolo como que qué bueno, son solamente las de 2000, quiere decir que los que ganan menos están protegidos y no sé qué. Yo me opuse tenazmente a ese recorte y hubo compañeros en el caucus, muchos, que de igual manera lo hicimos y nosotros detuvimos la aprobación de ese plan de ajuste en la Cámara de Representantes, que después obligó a que se tuviera que renegociar con la Junta y terminó aprobándose un plan de ajuste que no le recortó pensiones a nadie. Y otro asunto que salió, ¿verdad? Mejor fue el tema de los recortes en la Universidad de Puerto Rico, que también yo terminé votando en contra del plan de ajuste porque tenía otras preocupaciones. Pero si algo positivo puedo decir de la oposición de nosotros al principio, fue que se resolvió el tema de no cortar pensiones a nadie. Eso estaba ahí. Así que yo estoy en el récord estando claro de eso. También estoy en el récord defendiendo la medida para mejorar el retiro de los policías, que fue un proyecto del compañero Rivera Madera, pero lo defendimos nosotros en el caucus, votamos a favor en todas las ocasiones y hicimos nuestras gestiones fuera de lo que se ve públicamente en los procesos legislativos para que ese proyecto se aprobara. Así que mi compromiso con el retiro está ahí. Obviamente todas las propuestas que hagamos, de hecho yo favorezco el tema también de la ley 80, que sé que se aplicó a medias. Mucha gente se benefició, hay otros que no se han beneficiado, que también están pendientes de esa realidad. Y mi compromiso es que nosotros tenemos, y yo buscaré todas las alternativas posibles para paso a paso ir resolviendo eso. Yo no puedo decir que lo voy a resolver de un día para otro porque yo no estaría diciendo la verdad, pero sí puedo decir que tengo el compromiso de buscar, como mismo hicimos con el tema de los policías, que se mejoró, aunque hay mucho camino todavía por recorrer, por buscar los recursos necesarios y las alternativas para que se pueda tener los recursos y que eso se logre. Y Ley 1 y 447 pues tienen una urgencia porque son los empleados que más tiempo llevan, ¿verdad? Y uno también tiene que ser justo en esto. Y se va resolviendo en ese orden, ¿no? Yo quisiera resolverlo para todos a la misma vez, pero si no puede ser así, pues hay que resolver primero las situaciones apremiantes hasta que podamos atender todos los casos. Así que sí tengo un compromiso para eso. Eso va a requerir mucho trabajo para buscar esos recursos, mucha gente en el proceso, la Junta de Supervisión Fiscal, entre otras cosas, pero hay la voluntad para hacerlo y sobre todo hay la conciencia de que es una deuda que nosotros tenemos que ir sufragando con los retirados. Y yo estoy comprometido con eso. El plan médico de los empleados públicos. Nosotros presentamos una intención de legislación para que sea un dual option, pero en su plataforma de gobierno, ¿cómo vislumbra lo que es el plan médico de los servidores públicos, que los planes están en aumento? Esto es que ustedes quieren, sí, estoy preguntándote, ¿verdad? Sé que, como dice por ahí un periodista, tú no contestas preguntas en este programa, pero no recuerdo si esa medida era para negociar individualmente en las agencias. Que fuera dual option. Dual Ok. option es que no necesariamente fuera un plan único, sino que los sindicatos, ¿verdad? o los Tuviesen empleados otras opciones. los tuviesen dos Sí, opciones. sí. Es que habían Y- varias medidas, por eso quería Ujú. saber cuál era. Y realmente esto se hace porque pues no todas, prácticamente ya lo que es el mercado de plan médico, aquí está para los que son los empleados del gobierno, solamente hay 2 aseguradoras que presentan propuestas. Ya hay otras que no, así que prácticamente está dominado por 2 aseguradoras. Hay una que puede tener servicios en unas áreas, pero hay otra que tiene servicios en otras, pero a la ley estar que solamente es una opción, eso perjudica en lo que es, ¿verdad? El poder de negociación. El poder y es más fácil que si esta aseguradora, los servicios que los tiene en un ejemplo en Ay Bonito, pues entonces esos compañeros que trabajen en Ay Bonito puedan tener la opción de que ese es el plan que puedan tener. Ahora mismo, como la ley está, no se puede. Es el que la mayoría decida, es solamente un plan que no necesariamente da el servicio que nosotros queremos, pero es la única opción que tenemos, ¿verdad? Y es como es el plan que tiene más abierto el mercado, pues, y adicional, aumentan y no tenemos
no tenemos una legislación como en el estado como en Nueva York. En Nueva York se aprobó una legislación en donde se puede fiscalizar más lo que son estos aumentos de las aseguradoras y de servicio que le dan entonces a los empleados públicos. Oye, yo no veo, ¿verdad?, razón el tema de que puedan escoger, porque prácticamente obligas a una persona a tener un plan, porque la mayoría decidió que era ese. Es un tema complicado, ¿verdad?, de uno poder justificarlo. Yo no veo alternativas en que se pueda considerar esa opción que tú planteas. O sea, finalmente el gobierno hace una aportación al plan, que es la misma aportación al plan que sea. No debería haber un problema con eso, así que yo sí estoy dispuesto a evaluarlo para que se pueda trabajar. Entonces, ya casi estamos terminando. Volvemos con el tema. Con este tema lo vamos a tener, ¿Cuál? el plan de clasificación y Sí, retribución, ok. porque pues, de verdad, yo en el gobierno lo que yo llevo prácticamente son apenas 10 años. Obviamente, nosotros hicimos la lucha para poder mejorar el salario base de los oficiales correccionales. Todavía sigo diciendo que no es un salario base acorde a lo que cobra un oficial correccional de la nación americana, pero tengo compañeros que el salario que le tocó en este plan de clasificación es una burla a lo que es la vocación del servicio y es una burla a los años de servicios que tienen los compañeros de 25 años, 30 años, tienen el mismo salario que un compañero entró hace apenas 1 año o 2 años. Sé también que cuando nos tiramos a la calle, también fuiste el único representante que estuvo con nosotros allí en la marcha del Día de la Indignación. Así que sé que este asunto de la Junta de Control Fiscal es un dolor de cabeza tanto para el gobierno como para los sindicatos. ¿Qué compromiso tienes para poder mejorar ese plan de clasificación? Todavía falta la tercera fase, que yo Sí. entiendo que no la van a hacer no la van a hacer ahora. No creo. Que tú siendo gobernador, te va a tocar a ti. ¿Qué vas a hacer con el plan de clasificación en esa tercera fase? Yo creo que hay que, y yo lo dije creo que al principio, y me parece que en el plan de gobierno, estoy así recordando, mientras tú estás hablando, la computadora, buscando las secciones del plan de gobierno, nosotros hacemos una mención específica sobre el tema del plan de clasificación y retribución. Porque sé que hay muchas quejas y hay muchos planteamientos de arbitrariedad en términos de asignarle categorías a los empleados. Hay algunos asuntos hasta bastante cuestionables entre por qué este es una categoría X y el otro es una categoría Y. O sea, hay unos procesos que se han puesto en cuestionamiento que yo creo que cualquier administración responsable debe revisar. El propósito de eso, cuando tú lo ves en palabras, ¿verdad?, en el papel, pues era poner a competir los salarios en el sector público con el sector privado, que es lo más lógico, incluso para el gobierno, porque tú puedes tratar de buscar el mejor talento. Porque ¿quién quiere llegar a trabajar a un lugar con $1,300 de salario? Nosotros estamos viviendo, creo que sepa que lo estamos viviendo en la Comisión Estatal de Elecciones, con posiciones que se supone que los partidos llenen para, por ejemplo, Java y algunas posiciones como esa, y el salario era de $1,200 o $1,300. No se han podido llenar las posiciones, porque la gente tiene tantas otras opciones de tener un mejor salario con menos estrés y con menos circunstancias y menos limitaciones en otro lugar. Así que el propio gobierno se limita en tener personal y recursos cuando tiene salarios tan bajos. Tú traes muy bien el tema de la Junta, sí es un reto, pero debemos comenzar este proceso por revisar lo que se hizo. Y por eso yo en el plan de gobierno lo establezco así. Revisar lo que se hizo, ver dónde están las fallas y junto con la Junta, porque habrá que trabajar con ellos, corregir lo que haya que corregir. Mi compromiso empieza por ahí. En una revisión con la mentalidad de que yo quiero que lo que salga sea justo para las dos partes, sea justo para que el gobierno pueda pagar y sea justo para los empleados que hacen un trabajo. Sé que más allá de la arbitrariedad, hay unos planteamientos sobre lo que tú dijiste de la antigüedad de los empleados. Hay un planteamiento sobre la educación de algunos empleados vis a vis otros y cómo eso los clasifica en una escala mayor o menor. Estoy claro de todo lo que está ocurriendo ahí y mi compromiso es revisarlo con un grupo de trabajo que puedan darme luz sobre cuáles son los mejores pasos para que sea justo y para que permita que el gobierno reclute el mejor personal y la gente que está allí se sienta que está recibiendo una paga justa y que están
siendo tratados de una manera correcta para el trabajo que están haciendo. Así que yo creo que prácticamente son estas las inquietudes. Nosotros tenemos, yo no creo mucho en las encuestas, ¿verdad? Yo digo que Yo tampoco. la verdadera encuesta es el 5 de noviembre. Sí. Nosotros representamos un grupo aproximado de 10,000 servidores públicos. A diferencia de los Estados Unidos que viste, ¿verdad? Pudimos compartir en la Convención Demócrata que sí nuestro sindicato, ¿verdad? Por la ley puede endosar un partido y un candidato. Aquí pues nosotros realmente no se nos permite. Por eso es que me ven que puedo decir y digo y no digo, pero Cámara 2024, eso sí está, pero porque ese es la candidata que apoya a nuestro sindicato internacional y nosotros nos regimos a eso. No creo en las encuestas. Sí, el mensaje que le estamos llevando a la matrícula es que el 5 de noviembre tienen que salir a votar. Y tienen que salir a votar por los candidatos que luchen por los derechos de los servidores públicos. Aquí esta invitación se le hizo a todos los candidatos, solamente los que aceptaron hasta el día de hoy fue Dalmau y tú, ¿verdad? Usted. Así que para mí eso es... Me puedes decir tú, no tengo problema. Ajá. Para mí eso es un honor de que demuestres ese interés, de que nuestro grupo de trabajadores que representamos escuchen, ¿verdad? Tu plataforma, el plan de trabajo y lo que tienes para el gobierno y los cambios que sabemos que se van a implementar si sales electo. No creo en las encuestas, pero hay un grupo de indecisos, que esos indecisos son los que posiblemente son los que deciden quién es el candidato que va a gobernarnos en estos 4 años. Así que aquí están las cámaras. Háblale a nuestra matrícula de por qué Jesús Manuel es la mejor opción para ser el gobernador de Puerto Rico. Bueno, yo tengo que empezar por darle gracias a ustedes por la iniciativa. Esta experiencia de campaña para mí ha sido de mucho enriquecimiento. He tenido la oportunidad de participar en una infinidad de foros que ya yo perdí la cuenta, de todos los grupos profesionales habidos y por haber, pero que tiene un efecto bien positivo porque cuando uno tiene un programa de gobierno de 300 páginas y tú tienes que prepararte para un foro en particular de un grupo, eso te obliga a ponerle una lupa a tu plan y ver si lo que tú tienes atiende preocupaciones reales de ese grupo, si lo que tienes está equivocado o si lo que tienes va bien pero lo tienes que reforzar. Y eso tú no lo puedes hacer si no tienes ese contacto con la gente y con los grupos profesionales. Así que primero agradecer la iniciativa de ustedes por hacerlo, porque creo que es importante que los grupos sindicales hagan esa transición, ¿verdad? Y hagan esa gestión de traer los candidatos aquí y escuchar sus propuestas. Así que gracias por eso. Segundo, el país va a tomar una decisión muy importante en los próximos días. Es una decisión más allá de una contienda electoral, de una competencia tradicional. El país vive momentos difíciles, pero de grandes retos y de grandes oportunidades en el futuro. Y yo voy a decirlo como lo siento. Esta elección se compone de contestar 2 preguntas. La primera es si queremos un cambio o no lo queremos. Esta es la primera pregunta. Yo estoy convencido de que la mayoría del país quiere un cambio. No importa la encuesta que a usted le guste más. Si en algo coinciden es que la mayoría entiende que necesitamos un cambio y eso significa que Jennifer González no representa esa alternativa de cambio. En el mismo gobierno de los pasados 8 años, en posiciones de toma de decisiones importantes, autora de leyes que han tenido un efecto directo sobre los empleados públicos, como la Ley 7, como el endeudamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica y de Carreteras, que fue el cuatrenio donde más deuda se aprobó, que fue el de Luis Fortuño cuando ella era presidenta de la Cámara. Así que esa pregunta, desde mi punto de vista, está contestada. No representa el cambio, no es la alternativa. Ahora va la segunda pregunta. ¿En qué dirección queremos el cambio? Y ahí están las otras alternativas. La alternativa de la Alianza Independentista, desde mi punto de vista, tiene un
ideal que yo respeto, es un ideal más radical, con políticas socialistas en su plan de gobierno, que no representan los valores del pueblo puertorriqueño a través de nuestra, ¿verdad? De nuestra historia reciente y lo que conocemos todo en nuestro proceso democrático. Esa es una alternativa. Yo presento otra alternativa, una alternativa que garantiza nuestra relación con los Estados Unidos, una alternativa cuyo propósito principal es traer un plan de gobierno que atienda a las prioridades de la gente, alejándome de los extremos ideológicos. Mejor sistema de energía eléctrica, cuidado para nuestros adultos mayores, una reestructuración del Departamento de Educación, políticas para retener nuestros profesionales aquí, especialmente profesionales de la salud que tanta falta hacen, y una lucha incansable y sin tregua contra la corrupción. Si hay algo en lo que yo no tolero, es la corrupción. Y como presidente de mi partido, yo he tomado decisiones contra los propios míos, en contra de la corrupción, así voy a hacer como gobernador. Así que yo lo que le pido a la gente que me está viendo, a los servidores públicos que me están viendo y a sus familias, es que evalúen cuál es la decisión, cuál es el camino que queremos tomar. Desde mi punto de vista, no hay que hacer un salto al vacío con una alternativa que nosotros no representa nuestros valores, pero tampoco hay que votar por una alternativa que no represente el cambio. En mi plan y en mi propuesta caben estadistas, estadolibristas, independentistas, porque es una propuesta de prioridades, no es una propuesta de agendas ideológicas. Dicho eso, hay un elemento adicional que el país tiene que tomar en consideración. El país necesita un gobernador confiable. No están buscando un gobernador perfecto. No lo van a encontrar. Pero sí alguien en quien puedan confiar. Que ustedes sepan que aunque no estén de acuerdo 100% con esa persona en sus posiciones, cuando les da una palabra, esa es la palabra. No voy a cambiar de posición todos los días, dependiendo de lo más que me convenga. Yo represento esa alternativa. Y mi compromiso con la gente es que van a tener de mí lo que conocen de mí. Yo he llegado aquí con mucho sacrificio. No provengo de estructuras de poder. Comencé vendiendo agua en una actividad del Partido Popular y hoy soy el candidato a gobernador de ese partido. Esa historia de vida y esa historia de trabajo me permite a mí conocer lo que pasa a la gente, porque yo lo pasé como beneficiario del PAN, como beneficiario del plan de salud del gobierno, como estudiante de escuela pública, como padre de 3 hijos a los 25 años, que tuve que estudiar de noche, tener 3 trabajos, graduarme 10 años después que empecé a estudiar, revalidar 10 años después que empecé a estudiar, porque eché para adelante una familia con mucho sacrificio, y esa es la historia de vida de los puertorriqueños, de la mayoría de los que están allá afuera y que me están viendo en esa cámara, es esa. Así que yo tendré la sensibilidad y el conocimiento, porque he estado en los zapatos de la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Así que yo les pido que me den esa confianza. Agradezco la oportunidad que me dan aquí y mi compromiso con ustedes es que voy a trabajar con la misma honestidad y transparencia que ustedes han conocido de mí siempre. Así que dicho eso, gracias por la atención. Salgan a votar este próximo 5 de noviembre. Es importante que lo hagan porque es una decisión trascendental que el pueblo de Puerto Rico tendrá que tomar. Y por último, no olviden, el próximo gobernador designa 3 jueces del Tribunal Supremo. Designa un contralor por 10 años, un contralor electoral por 10 años, una procuradora de las mujeres por 10 años. El voto tiene consecuencias. Y cuando se emite el voto, hay que lidiar con las consecuencias que vengan después. Así que agradecido una vez más y un abrazo y vamos para adelante. Y gracias por venir. A mis compañeros, hermanos y hermanas de Servidores Públicos Unidos, aquí tienen este diálogo con el candidato a la gobernación, Jesús Manuel, un diálogo muy ameno, un diálogo que salió del alma, como uno dice. Así que el 5 de noviembre, nosotros somos los que decidimos quién va a ser nuestro gobernador o gobernadora, ¿verdad? Durante 4 años. Así que salgan a votar y voten con conciencia, con inteligencia y voten por candidatos que realmente en sus plataformas tengan a los servidores públicos y a los empleados del gobierno como prioridad. Nos vemos en la próxima.